Buenos días. Esta es la clase 5 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos gráficas de funciones útiles en la biología, aquellas especialmente las básicas, y veremos cómo ajustar nuestras funciones a datos experimentales. Si bien existen muchas funciones, conviene concentrarse en unas pocas de ellas que son de muchísima utilidad. La función lineal es una de las funciones más útiles en todas las áreas de investigación. La forma general de la función lineal la tenemos acá. Y es la variable dependiente, m la llamamos la pendiente, que va multiplicada por nuestra variable independiente, más h, que es la ordenada al origen. Esta función tiene una representación que es una recta, como podemos ver acá, y m es la pendiente que nos indica, si m es mayor que 0, la recta tiene esta orientación, si m es menor que 0, la recta tiene una orientación decreciente, y si m es igual a 0, la función es constante, es decir, los valores de la variable dependiente son independientes de esta variable. A su vez, la ordenada al origen h nos indica el valor en el que está cortando nuestra función al eje vertical. Por ejemplo, en esta, este sería el valor de ordenada al origen, que sería negativo, y este también. Y acá también tendríamos una ordenada al origen negativo, dado que acá tenemos el 0. Si una recta tuviera este formato, tendría una pendiente negativa y la ordenada al origen sería positiva, representado por este valor de la sigma. Otra función importante es la función homográfica. La función homográfica, acá representamos con y a la variable dependiente y x la variable independiente. Es un cociente entre dos funciones lineales, a por x más b sobre c por x más d. Una particularidad de esta función es que tiene dos asíntotas, es decir, dos líneas en las cuales la función no las va a tocar. La asíntota vertical, que está ubicada en el eje x y que en este gráfico estaría representado por esta línea de puntos, es un valor que la función no toca y se obtiene haciendo el cociente entre d y c, cambiándolo de signo. También tiene una asíntota horizontal, a la cual la función obviamente es asintótica y que se calcula haciendo el cociente entre a y c. Como podemos ver, la función homográfica tiene dos ramas, con líneas de punto están marcadas las asíntotas, y estas ramas serán de mucha utilidad para ajustar datos experimentales y modelizar algunas de nuestras situaciones. La función polinómica de menos utilidad, pero no por ello dejarla de lado, es una función, siempre y es nuestra variable dependiente, x se encuentra elevado a exponentes. Acá está con n podría valer 2, 3 o el número que lo desee. Y aparecen como sumando términos con potencias menores que el mayor grado del polinomio. Estas funciones pueden presentar formas variadas, como podemos ver acá como una parábola, o bien formas con máximos y mínimos en diferentes sitios. Son de mucha utilidad para elegir sectores que nos permitan ajustar nuestros datos a la hora de obtener valores iniciales antes del proceso de parametrización de nuestro modelo. La función exponencial es una función donde la variable independiente, en este caso x, se encuentra como exponente en una potencia. Habitualmente en la biología, y ya veremos por qué, es muy común que la base de nuestras ecuaciones exponenciales sea el número e. Este exponencial puede tener exponente positivo o exponente negativo, tener parámetros que la multiplican o que suman. Y los formatos siempre son curvas que pueden ser decrecientes, asintóticas a un valor, o crecientes asintóticas, pero siempre tienen un valor al cual tienden estas funciones. Y son útiles para modelizar procesos de decaimiento de una determinada variable o aumento de una variable hasta un valor constante o plató.
Entonces, el trabajo que estamos haciendo en este momento es la elección de una función de ajuste de nuestros datos y que nos permita calcular sus parámetros. Por ejemplo, si tenemos una serie de datos experimentales que están representados acá, como ya conocemos las formas básicas de nuestras funciones lineal, homográfica, exponencial y polinómica, la distribución de los datos nos haría pensar en una función de tipo lineal. Por lo tanto, lo que vamos a ver son cuáles son los recursos para poder obtener los parámetros de la función y de esta manera representar los datos experimentales. Es claro que en este caso esta línea y esta función es un modelo de nuestros datos experimentales porque están representando a ellos. Si tuviéramos una situación como esta, es clara a simple vista que no sería ya adecuada una función lineal y probablemente una función polinómica, exponencial o homográfica sean útiles para ajustarlo y que elegiremos una función de acuerdo a los conocimientos de nuestra situación experimental. Si nos inclinamos por una ecuación exponencial, esto nos permitirá luego ajustar los datos. Básicamente entonces el ajuste de funciones a datos experimentales consiste en observar nuestros datos, pensar cuáles son las funciones disponibles, conocidas y manejables y realizar un ajuste para obtener cuál es la mejor función que luego nos permita trazar nuestro modelo. Existen gran cantidad de aplicaciones que nos permiten hacer esto sin más que elegir el formato. Por ejemplo, si tenemos una serie de datos experimentales que están representados acá atrás, a través de programas como Calc o Excel directamente podemos elegir diferentes modelos, pero los modelos son muy restringidos. Acá tenemos lineal, logarítmico, exponencial y potencial. Nos permite obtener la ecuación, pero si tuviéramos otra función, si bien estas son las básicas prácticamente para todas las ciencias, la idea es prepararnos para poder resolver funciones que no se encuentren empaquetadas en aplicaciones. Entonces nuestra estrategia será la siguiente. Ante una serie de datos experimentales, elegir nuestra función, que puede ser alguna de las conocidas o alguna que construyamos en base a las conocidas o nuevas que iremos conociendo a lo largo del trabajo. Y luego utilizaremos una herramienta de R, que es una de las posibles para utilizar esta situación, que es la función NLS, que permite hacer ajuste de funciones a datos experimentales. Esta función nos permite parametrizar la función, es decir, hallar el valor de los parámetros de la función que hayamos diseñado nosotros y luego esto nos permitirá trazar la curva. No es lo más importante trazar la curva, sino obtener los parámetros y estar preparados para poder resolver cualquier función a la hora que hayamos realizado el proceso de modelización en este punto para obtener la función o las funciones de nuestro modelo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestro trabajo y ver los elementos de que disponemos para esta clase. Bueno, muy bien. Uno de los recursos que tenemos para el desarrollo de esta clase número 5 es un material impreso que figura como clase 5, que dispone de una tabla de contenidos. Como siempre, desarrollamos la clase con una introducción y explicación de los temas y en aquellos puntos en que se encuentran las líneas resaltadas en un color gris corresponden a códigos que utilizamos para realizar la clase. Tendremos disponible el desarrollo. También disponemos de una tabla, como siempre, tabla MM5 por la clase número 5, donde tenemos la tabla MM51, que utilizaremos en esta clase. Y tenemos nuestra consola de trabajo. Como ya hemos aprendido en clases anteriores, yo ya tengo creado en mi espacio de trabajo las diferentes funciones que están planteadas en el material impreso que usted recibirá. Y también tengo introducida la tabla para ganar un poco de tiempo.
Entonces vamos a comenzar con nuestro trabajo en la consola. Bueno, para recordar cómo introducir la función, haremos la introducción de una de ellas, aunque yo ya la tengo. En la página 5.2 de nuestro material tenemos una función que es igual 3 por x más 2. Como recordamos, por nuestra organización, a la función la vamos a llamar función mm51, que es la primer función de la clase 5. Las funciones las definimos con la función function y entre paréntesis indicamos cuál va a ser nuestra variable. Por comodidad y convención usamos x como variable independiente. Y acá definimos nuestra función, que dijimos la función es igual 3 por x más 2. Entonces 3 por x más 2. Ahí tengo definida la función. Si quiero volverla a ver, la escribo nuevamente y ahí tengo la función. Entonces vamos a intentar graficarla como ya hemos visto. Para graficarla usamos la función plot y escribimos el nombre de la función mm51. Si no definimos un intervalo, esta función va a ser definida de 0 a 1, pero vamos a definir de menos 1 a 1. El intervalo que utilizamos para definir una función será elegido por el usuario de acuerdo a las comodidades. Si uno tiene poca idea, busca un intervalo más grande, por ejemplo, que sea de menos 10 a 10 o de menos 100 a 100, y va probando tratar de simplemente cambiarlo. Entonces acá graficamos la función y la tenemos acá. La vamos a dejar siempre arriba para verlo. Vamos a ver, lo vamos a ampliar. Es bueno colocarle los ejes. Normalmente cuando graficamos con plot, que es sencilla, no nos pone los ejes, entonces nos conviene poner el eje horizontal y el eje vertical. Para poner los ejes usamos la función segments, en el cual indicamos el punto de origen. Por ejemplo, si vamos a poner el eje horizontal va a ir desde menos 1, 0 hasta 1, 0. Entonces, de menos 1 y 0 a 1 y 0. Y le podemos dar 1 y 0. Y le podemos dar un tipo especial, por ejemplo, con LTI, le podemos dar el valor 1 es la línea continua, el valor 2 es la línea de punto, y usted puede probar los otros números a ver qué tipo de variedad nos da. Entonces acá estamos poniendo el eje X. Luego vamos a poner el eje Y, que como el eje Y en la gráfica va desde menos 1 hasta 5, entonces el eje Y va en el 0 de las X, o sea, va desde el punto 0 y menos 1 a 0 y 5. O 0 y 6, si se pasa no sería problema. Y también lo ponemos en línea de punto. Entonces acá tenemos graficada nuestra función con los ejes. Como hemos visto, esta función tiene una pendiente positiva, de acá que la función es creciente, y la ordenada de origen es más 2, como podemos ver, corta la función en el valor 2. Usted tiene otras funciones para graficar que podrá probar y verificar que la recta se mueve en las situaciones ya vistas. Es decir, si esta pendiente en lugar de ser 3 fuera menos 3, la gráfica correría en este sentido en nuestro gráfico. Y si la ordenada del origen fuera negativo, cortaría debajo del eje X. Lo que vamos a ver ahora es cómo graficar dos funciones en el mismo gráfico. Para esto vamos a graficar la función que ya hemos hecho y luego vamos a graficar otra. No se pueden introducir directamente las dos funciones, es decir, si uno usa la función plot, vamos a editarlo, ya la tenemos acá, yo grafico esta función y después quisiera graficar, que la tengo ahí graficada, ahora quisiera graficar la función 2, voy a ver que me cambia, acá me parece haber cambiado porque cambiaron los ejes, pero no me deja la función anterior. Entonces cada vez que uno grafica es como que borra la función anterior. Entonces vamos a graficar la función, la primera función que tenemos acá. Por supuesto le podemos dar algunos lujos al gráfico. Vamos a hacerlo, por ejemplo,
Vamos a cambiarle la orientación de los números para ir recordando. Cambiamos esto y con ilab le ponemos que ahí van a ir graficados los x, y con xlab que ahí van a ir graficados los valores de x. Entonces acá nos queda ahí los números. Muy bien. Entonces vamos a colocar los ejes. Ya los tenemos hecho. Un eje va desde 0 y menos 1 hasta desde menos 1 y 0 hasta 1 y 0. Entonces yo ya lo tenía hecho, busquémoslo. Acá lo tenemos, de menos 1 y 0 a 1 y 0. Acá colocamos un eje y ahora buscamos el otro eje, que es este, que va desde 0 y menos 1 hasta 0 y 5. Ahí tengo los ejes. Es lo mismo que grafiqué hoy. Entonces vamos a ver ahora cómo graficamos otra función. Entonces la idea es graficar la función mm52 que ya tenemos introducida, que es función mm52, que es esta función. Es que es una función que tiene una pendiente de 2, cuando la otra función tiene una pendiente, recordémosla, la función 1 tiene una pendiente de 3, esta tiene una pendiente de 2. Vamos a comparar, posiblemente lo tengamos conocido, pero cuanto más grande es la pendiente, mayor es la inclinación de la recta. Y la ordenada al origen en la función 2 es negativa, o sea que debería cortar acá abajo. Entonces vamos a graficar. Para graficarla, lo que vamos a crear es un conjunto de valores de x que estén en este intervalo, y luego vamos a generar un conjunto de valores de y a través de nuestra función. Vamos a llamar xfit al conjunto de valores de x, que lo vamos a hacer con la función sec, que nos genera una secuencia. Esta secuencia vamos a ir desde menos 1 hasta 1, porque el eje va de menos 1 a 1. Y vamos a generar una serie de valores que vayan de 0,1 en 0,1. O sea que nos va a generar aproximadamente unos 20 valores. Si los quiero ver, los puedo ver de esta manera. Acá tengo los valores, van desde menos 1 hasta 1. Ahora, con estos valores voy a generar valores de y, pero utilizando nuestra función mm52. Por lo tanto, y los voy a colocar en un objeto que voy a llamar ifit. Entonces, esto lo vamos a hacer con la función mm52, a la que le vamos a asignar los valores de xfit. Es decir, ¿qué hace la función 52? Va a tomar cada valor de xfit y va a generar un valor de ifit. Si vemos acá en ifit, tenemos el primer valor es 3. ¿Qué hizo? Tomó menos 1, lo colocó acá, 2 por menos 1 es menos 2, menos 1, menos 3 me generó este valor. Es decir, la función para cada valor fue generando un par de valores. Si yo graficara xfit e ifit, me daría una serie de puntos que me estaría representando mi función. Pero yo quiero la recta, entonces si quiero la recta voy a utilizar dos funciones, una que se llama lines y otra que se llama spline. El código es sencillo. Lines me permite hacer una recta y spline me va a tomar los puntos y me los va a unir como recta. Entonces, yo quiero graficar los puntos xfit e ifit. Eso lo va a hacer spline. Y dentro de lines le voy a decir que el grosor de la línea sea 2 y que el color sea rojo para que se distinga de la otra. Entonces, si grafico, acá me aparece la función. Veo claramente la función 2, como habíamos visto acá, tiene pendiente 2, que es una unidad más chica que la función 1, y acá notamos claramente que no son paralelas, sino que esta es más aplastada que aquella. También tiene una ordenada al origen de menos 1, que es lo que vemos acá, está cortando al eje en el valor menos 1, cuando el otro lo cortaba en el valor 2. Entonces este es un recurso para graficar todas las funciones que querramos, creando siempre un vector de números de x y un vector de números de y. Muy bien. Vamos a seguir ahora con la función homográfica que ya hemos visto. La función 5,4
función mm54 contiene una función homográfica. Es 2 por x sobre 2 por x más 4. Una función homográfica incompleta porque sabemos que arriba es una función lineal y acá como le está faltando un número, pero en realidad no le está faltando, es el valor 0. Como sabemos, esta función tiene dos asíntotas. Una asíntota dijimos que se calcula dividiendo es este número dividido este con signo negativo. Es decir, la asíntota vertical estaría en el valor que sería menos 4 dividido 2. Y la asíntota horizontal estaba en el cociente entre el coeficiente de las x, o sea 2 dividido 2. Ahí están las asíntotas. Entonces, vamos a graficar esta función con la función plot, función mm54, como se llama. Le vamos a dar también un intervalo, pero un poco más grande. Esto usted se irá acostumbrando a elegir los intervalos o simplemente los cambia, los prueba. Entonces, bueno, la definimos de esta manera. Le vamos a dar un grosor de 2 para verla mejor. Y acá tengo la función. Pero acá no veo ni los ejes ni las asíntotas. Entonces, primero vamos a colocar los ejes. Vamos a buscar lo que ya hemos utilizado. Acá tenemos un segment. Acá teníamos el segmento. Acá esto va de menos 5 a 5. Entonces, bueno, acá cambiaremos de menos 5 a 5. Con línea de puntos hacemos el eje X, que ahí lo tenemos. Y ahora el eje vertical, que va a ir de 0 y menos 20, que arrancamos acá, a el valor 0, porque quiero que sea vertical, hasta 20, que es lo que me dio la función. Entonces ahí tengo el eje X. Esto sería el eje X y esto sería el eje Y. Ahora vamos a representar las asíntotas. Las asíntotas, la asíntota horizontal es como el eje X, que se va a extender de menos 5 hasta 5, pero en lugar de estar ubicado en 0, va a estar en lugar de la asíntota vertical. Entonces yo acá podría poner de menos 5 a AB, 5 a AB. Le vamos a dar el línea de punto, pero vamos a ponerle un col, por ejemplo, para verlo mejor, que sea blue. Entonces acá tengo la asíntota horizontal. Acá me he equivocado en algo, porque he puesto mal la asíntota. Vamos a ver, hemos calculado asíntota, le puse el valor de la asíntota vertical. Vamos a graficar de nuevo. Vamos de nuevo a la función, vamos a los ejes. Acá tenemos los ejes. Y ahora vamos a graficar de nuevo la asíntota vertical. Tiene el valor, se extiende de menos 20 a 20, entonces acá tendría que poner asíntota vertical desde menos 20 hasta asíntota vertical y 20. Le vamos a dar el tipo 2 y le damos el color azul. Y vamos a marcarlo mejor con un line width de 2. Ahí tengo la asíntota vertical. Y ahora vamos a hacer la asíntota horizontal, que la asíntota horizontal va desde menos 5, pero a la altura de la asíntota horizontal. Entonces acá tendría asíntota horizontal, que ya la tengo dentro de un objeto, hasta 5, y asíntota horizontal. Entonces ahí me queda trazado. Como vemos, nuestra gráfica son hipérbolas que son asintóticas, obviamente, a las asíntotas, y cortan al eje X y al eje Y en algún lugar en particular, y pueden ser de utilidad para modelizar algunas de nuestras situaciones. Vamos a ver la función polinómica. La función mm55 es una función polinómica. Función mm55 es una función de tipo cuadrática.
Entonces vamos a graficarla. Esto lo tiene en la página 8 del material desarrollado. Entonces, utilizamos la función plot. Vamos a buscarla, la tenemos por acá. Nada más que acá le vamos a cambiar. Y va a ser 5, 5 y la vamos a graficar en el mismo intervalo. Le vamos a dar un line width de 2 y le vamos a dar un col red. Muy lindo el color rojo para graficar las funciones. Acá tenemos la función, como siempre nos faltan los ejes, entonces buscamos de nuestros segmentos. Acá tenemos, este sería el eje X, el que va en este caso de menos 5 a 5 a la altura del 0. Le damos un tipo de línea 2, es decir, línea de punto. Ahí tenemos el eje X. Ahora buscamos el eje Y, que también lo tenemos acá. Nada más que acá el eje Y va desde aproximadamente menos 200 hasta un valor arriba de 0. Entonces está en 0 y menos 200, o menos 120 o menos 150, lo que le quiera poner. El asunto es que arranque de abajo de este valor. Va a ir hasta el 0 y acá el valor arriba podemos pasar un poco, pongámosle 10 o 20. Si me paso, se mete debajo del gráfico, no se ve. Entonces ahí tengo el eje Y. Entonces esta es nuestra función. Es interesante cuando tenemos que modelizar situaciones que tengan máximos o ciertas curvaturas. Esto será después, más adelante, cuando empecemos a trabajar cómo lo utilizaremos. Muy bien. Vamos a ver las exponenciales, que son quizás las de mayor utilidad. La función mm57 es una función exponencial que vemos acá, que tiene un término 2 más una exponencial, acá es el número e, la base del exponente, y la x se encuentra como exponente multiplicado por 0,5. La podemos graficar. Busquemos el plot que tenemos acá. Vamos a graficar ahora la 5,7 y la graficamos en un intervalo. Yo ya he estado probando y se ve bien, en un intervalo de 0 a 25. Le vamos a dar el mismo grosor, el mismo color. Y acá tengo la función graficada. Como vemos, es una función creciente que tiene primero un crecimiento lento y luego un crecimiento pronunciado. Por eso habitualmente llamamos a esto crecimiento exponencial. La función crece porque el exponente es positivo. Vamos a ver ahora una función decreciente. La podríamos graficar en el mismo, pero lo vamos a hacer en gráficos independientes. Vamos a buscar dentro de nuestra función en la 58. La función 58, como vemos, es muy parecida, pero tiene el exponente negativo. Si la graficamos, vamos a elegir el mismo intervalo y la graficamos. Y como podemos ver acá, es al revés, decrece y se hace asintótica a un valor que en este caso es menos 2, que es el que figura en esta situación. O sea que este tipo de funciones, una exponencial con algo sumando o restando, nos permite crear una asíntota. Perfecto. Si la quisiéramos ver un poco más en detalle, porque acá la tenemos como comprimida, entonces nos conviene muchas veces es acotar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar acá, en vez de graficarla de 0 a 25, la graficamos a 5, donde vemos que realmente se hace asintótica de 2 en adelante. Mientras tanto acá tendríamos un gran decaimiento exponencial. Entonces esto lo puede modificar fácilmente dejando esta gráfica fija y uno va tocando diferentes valores. Por ejemplo, dice, bueno, no, me gusta más otro color, ¿no es cierto? Lo voy modificando, o grosores. Es decir, esas modificaciones las puedo ir haciendo con mucha facilidad. Uno podría poner la asíntota si quieren, es decir, para verlo un poco mejor. Como sabemos acá, la asíntota de esta función está en 2, entonces podría poner, vamos a buscar el segments, que ya tenemos, la asíntota arranca de 0 y 2 y se extiende hasta 5 y 2.
le vamos a dejar línea de punto y acá la graficamos. Como podemos ver, a partir de 2,5 prácticamente nuestra función ya está sobre la asíntota. Dado que yo le di más grosor, es como que ya la tapo, entonces esto por ahí experimentalmente me viene muy bien. Me dice, bueno, de 2,5 en adelante es como que la función ya no tiene más variación, o las variaciones posiblemente biológicamente sean sin importancia. Una función muy útil es la función 5,9. La función 5,9 tiene una exponencial, no, esta es similar a la que hemos trabajado recién, pero también puede ser de utilidad. Es también una función acotada, pero acotada superficialmente, superiormente. Tiene una exponencial negativa y está restando a un número, que en este caso es 1, pero podría ser cualquier otro número, podría estar multiplicado externamente. Entonces, grafiquémosla para verla. Buscamos la función plot que tenemos acá, la que vamos a graficar es la 5,9. Y vamos a hacerlo también por un intervalo de 0 a 5, bajémosle un poco el grosor a 3 y el color dejémoslo el que les guste. Acá tengo la función, una función acotada e interesante para modelizar procesos de saturación, por ejemplo, donde participan enzimas, mecanismos de transporte, cualquier proceso biológico prácticamente es saturable. Muy bien, entonces de esta manera podemos graficar todas nuestras funciones. Lo que vamos a ver ahora es el ajuste, entrar en los datos de ajuste, en la situación de ajuste de datos. Nosotros ya hemos introducido la tabla MM51. Ya tengo acá, para esto hay un código, se copia la tabla de una planilla de cálculo y se introduce, o bien se introduce manualmente. Entonces ahí tengo una serie de datos experimentales y los graficamos para ver nuestro formato. Para graficarlo usamos plot y vamos a hacer tabla MM51 peso X y tabla MM51 peso Y. Así, para graficar pares de valores X y, indico el nombre de la tabla con signo peso, a continuación va el nombre de la columna. Luego la tabla con signo peso en la segunda columna. Y grafico acá los puntos. Que podría cambiar, por ejemplo, a 19, sec 2 y col blue. Así los veo un poco mejor. Claramente estos puntos no son ajustados por una recta, sino que más bien serían ajustados por una función lineal. Entonces, yo pienso en una función, esta es una función exponencial, a la cual le vamos a dar el siguiente formato. La voy a crear, vamos a llamarla función de ajuste. Pues no la voy a usar acá, pero la voy a escribir para tenerlo. Como siempre, la definimos con X, y la función que vamos a utilizar es una función, como hemos visto, de tipo e elevado a la menos x. Entonces, le vamos a dar un parámetro, porque acá no sabemos los parámetros, entonces a la función le llamamos a multiplicado por xp, porque va a ser e, elevado a la menos b por x. Entonces he creado una función que tiene menos b por x siendo negativo y un término multiplicando. A y b son nuestros parámetros. Entonces, función de ajuste, acá tenemos nuestra función. Para ajustarlo a los datos experimentales, entonces nosotros lo que queremos hacer es que esta función adopte valores de A y B tales que cuando yo la grafique me ajuste estos datos. Para esto vamos a utilizar una función muy interesante que es la NLS y se usa de la siguiente manera. Los datos de la función los vamos a asignar
a un objeto que llamémoslo ajuste. La función es NLS y acá le vamos a escribir nuestra función. ¿Cómo escribimos nuestra función? I es nuestra función y para indicarle en función de qué se pone el símbolo que en algunos teclados se hace con F12 y si no lo tendrá que encontrar, es el símbolo que va arriba, la N, para escribir la letra ñ. Y entonces acá escribimos nuestra función por xp a la menos b por x. No resulta fácil ingresarla con el nombre de función de ajuste, pero la escribo acá. O sea, acá es lo que he escrito en mi función. I es igual a A por E elevado a la menos b por x. Esa es mi función. Los datos que quiero ajustar son los de la tabla MM51. Y le voy a dar valores a A y a B, que son valores de ajuste. Eso se llama, el argumento se llama star, y lo pongo como un vector. A le doy el valor 2000 y a B le doy el valor de arranque 0.1. ¿Por qué lo hice de esta manera? Bueno, porque yo veo que cuando x tome el valor 0, como vemos acá, me va a quedar b por 0, que es 0, e a la 0 es 1, y entonces me queda que la función tiene un valor de 2000, de donde puedo ver que a va a tener un valor cercano a 2000. Entonces digo, si va a ser cercano a 2000, le pongo 2000. Luego, conociendo la fórmula de vida media de las exponenciales, siempre la vida media, ¿qué es? Es el valor de la variable independiente con el cual la dependiente decrece a la mitad. La vida media de una ecuación exponencial siempre se calcula como el logaritmo natural de 2 dividido la constante, que sería este valor b acá. Entonces, como yo veo que 2000 se reduce aproximadamente en un valor de 10 de las x se reduce a la mitad, yo digo, bueno, entonces el valor de la vida media de nuestra ecuación exponencial es cercano a 10. Entonces hago logaritmo natural de 2 sobre 10 y me va a dar un valor de origen, que me da 0,070 aproximadamente. Bueno, le pongo un valor redondeado. Estos son los valores iniciales que le tengo que dar a la función para que empiece la búsqueda de los parámetros definitivos. Y luego le coloco un argumento más, que es el argumento trace, que simplemente lo que hace, me va mostrando, lo pongo en true, me va mostrando el proceso de ajuste, me va indicando durante el proceso de ajuste de entrada qué valor tenía A, qué valor tenía B y qué error tenía mi cálculo, y luego lo va ajustando. No se asuste, esto es extremadamente rápido y ya lo hizo. De entrada arranqué con un valor de 2000 y un valor de 0,1, como vemos acá, y un error de 34.000. En la primera aproximación que hizo NLS ya me ajustó a 1999 y 0,1 con algunos decimales, reduciendo el error a 9,13, y prácticamente de acá ya no hubo reducción y acá ya se decidió. Los parámetros, el parámetro A le asignó el valor 199.6249.232 y al parámetro B le asignó 0.005043. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reconstruir nuestra función. Para esto lo que vamos a hacer es sencillo. Lo primero que vamos a hacer es graficar los puntos, como ya los tenemos, y una vez que tenemos los puntos graficados, vamos a colocar nuestra función de ajuste. Muy bien, la función que teníamos nosotros para esto, función de ajuste, es esta función. Entonces lo que vamos a hacer es
asignarle a esta función los parámetros A y B. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy bien. Entonces, primero tenemos los puntos ya colocados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, la habíamos llamado a esta función de ajuste, y plot, función de ajuste, que como sabemos nuestra función tiene los parámetros A y B no definidos, pero yo ya los he definido acá. Entonces la vamos a definir en el entorno que va de 0 hasta 50 y la vamos a poner en call red, y ahí tenemos graficada nuestra función. Ahora vamos a colocar los puntos, porque al colocar la función se me borraron los puntos. Entonces voy a buscar los puntos. Bueno, vamos a escribir con la función points, tabla mm51 peso x y tabla mm51 peso y. Y los graficamos, y acá tenemos nuestros puntos, que podemos ver que nuestra función tiene un ajuste muy bueno a los puntos experimentales, y esto se debe a que los parámetros que hemos obtenido lo hemos obtenido a partir de un ajuste que utiliza nuestra función y nuestros datos experimentales.